Hola, bienvenidos a esta mini clase de tahitiano donde vamos a aprender a hacer uno de mis ejercicios favoritos para ampliar tu cadera al bailar. Como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestras piernas para que nuestras rodillas estén listas para mover la cadera y aguantar los ejercicios. Entonces, para el calentamiento vamos a abrir nuestro compás un poquito más allá de la altura de los hombros. Vamos a hacer flexiones de rodillas lo más abajo que puedas y ya sabes que con la espalda bien derechita. Y te vas a quedar ahí abajo 10 segundos y después otros 10 segundos con las puntas arriba. Entonces, serían 3 ejercicios diferentes. Primero son las flexiones, el segundo es quedarte en flexión y el tercero es quedarte en flexión pero con las puntas bien arriba, que sea así en los puros deditos de tus pies. Vamos a hacerlo hacia los 3 lados del salón y con eso terminamos nuestro calentamiento. Coloca tus brazos aquí y vamos con el primero, flexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quédate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estira un poquito, cambiamos de lado y lista, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiro piernas y último lado. Lista. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quédate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estira las piernas. Respira, relaja. Y vamos a empezar con nuestro ejercicio de cadera. Para este ejercicio vamos a estar trabajando con puntas, específicamente al frente. Entonces, lo que debes de saber es que cuando colocamos puntas al frente, mi punta tiene que estar en esta posición, no tan acá y no tan pegada a mi pie, sino ahí, para que mi cadera no se deforme al momento de estarla moviendo. Entonces, vamos a trabajar alternadamente con punta derecha y luego con punta izquierda. En la cadera vamos a utilizar un básico que ya hemos visto en una de las clases anteriores, que se llama tahiri, que es nuestro movimiento de lado a lado golpeado. Este es tahiri. Si quieres ver el video de cómo hacer tahiri antes de iniciar con este ejercicio, te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayas a ver primero ese y ya que domines tu cadera en ese movimiento rápido y golpeado, entonces ahora sí puedes iniciar con este ejercicio para que tu cadera se amplíe cada vez más. Entonces, vamos a poner una punta delante y después vamos a flexionar las dos rodillas. Con la espalda bien derechita y vamos a colocar los brazos en la cintura para ayudarnos un poquito con ellos a mover la cadera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una elevación con nuestra cadera derecha arriba, ayudándome de mi punta hasta que se marque una curva con toda mi cadera. Y luego vas a regresar tu cadera como si te recargaras de este lado y vuelves a marcar esa curva. Es importante que cuando hagas la elevación y el recargado se marque la curva para que de verdad este ejercicio ayude a ampliar la cadera. Porque si tú solamente haces esto, no estarías haciendo en realidad un ejercicio para ampliarla. Tienes que forzar tu cadera a que salga lo más que pueda hacia arriba y lo más que pueda hacia abajo. Pero ojo, no tienes que involucrar tu cuerpo. Es decir, que cuando yo eleve mi cadera, mi cuerpo se tiene que quedar aquí y no hacer esto y luego esto. Que mi cuerpo todo el tiempo se ve así, eso no está bien. Tenemos que controlar el puro movimiento de la cadera sin involucrar
del cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo primero lento, con la punta derecha 10 veces y con la punta izquierda 10 veces. En este primer bloque que lo vamos a hacer lento, trata de no golpear tanto tu cadera. Puedes hacerlo suave para que estés consciente de que el movimiento está haciendo lo más amplio que se pueda. Y después, en la segunda vuelta, donde vamos a hacerlo más rápido, puedes empezar a meter los golpes en la cadera. Entonces, vamos a hacerlo de frente, 10 tiempos con la derecha, 10 tiempos con la izquierda y repetimos a los dos lados. ¿Lista? Flexiona tus rodillas, saca tu punta, coloca tus manos y vamos bien lentito. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Punta derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último lado. Lista. Punta derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro. Estira tus piernas. Relaja. Una vez que hayas dominado este ejercicio así en esa velocidad lento, con mucha amplitud y mucho control de tus hombros, entonces sí empiezas a meter la velocidad y los golpes en la cadera. Si sientes que aún no dominas el movimiento lento, yo te recomiendo que lo sigas practicando lento hasta que ya te sientas lista para hacerlo a velocidad rápida y golpear. Porque lo que puede pasar es que tu cadera se vea muy chiquita cuando empieces a golpearla. Y lo que queremos con este ejercicio es lograr ampliar nuestra cadera al bailar. Entonces, si crees necesario, sigue practicando el ejercicio lento, sacando tu cadera lo más que puedas arriba y abajo hasta que se forme esa curva. Y ya que sientas que lo dominas, entonces sí, empezamos a hacerlo rápido. Lista. Si tú ya eres de las que está preparada para hacerlo rápido y golpeado, vamos a empezar con el ejercicio. Lo vamos a hacer con punta derecha, punta izquierda a los 3 lados del salón. Brazos igual en la cintura, pero ahora sí lo vamos a hacer fluido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. 10 veces con cada punta. Puedes igual colocar tus manos aquí, o si sientes que te estorban un poquito porque ya le vas a meter más golpe a la cadera, entonces puedes colocarlas acá arriba. ¿Lista? Saca tu punta, flexiona tus rodillas, brazos aquí y le vamos a subir a la música para que te concentres en tu cadera. ¡Vamos!
que estos ejercicios los tienes que practicar constantemente para ver los resultados en tu cadera. Te recomiendo que hagas este ejercicio unas 3 o 4 veces por semana para que empieces a ver cómo poco a poco se amplía cada vez más tu cadera al bailar. Espero que esta mini clase te haya gustado. Nos vemos en la próxima y vamos